bienvenidos y gracias por estar aquí una vez más en nuestro club de lectura, donde estamos leyendo el libro Historia del Cristianismo del historiador Justo González. Y esta reunión es para comentar, para compartir, para debatir qué nos pareció, con qué no estamos de acuerdo, qué nos gustó, las cosas que no sabíamos. Esto no es una clase, esto es un espacio para que nosotros, los que no sabemos historia, podamos aprender juntos y podamos compartir como iglesia. Buenas noches, Priscila, buenas noches, Emma Paola, y buenas noches a todos amigos los que nos están acompañando. Seguimos en nuestro debate, en nuestra tertulia, y hoy, hablando de tertulia, hoy vamos a hablar de tertuliano, que no era precisamente un tipo que tertuliaba mucho, pero más o menos por ahí va la cosa. Pao, Pris, no sé si ustedes quieren comentar algo acerca de lo que ya hemos venido discutiendo, mientras yo tomo tinto. Yo también quiero tomar tinto. Bueno, yo quiero comentar que bienvenidos a todos. Estoy publicando este link en mi perfil personal. Bienvenidos a todos mis amigos y a toda la gente que se quiera conectar. Bienvenido, por favor. Se puede tomar tinto, se puede decir tonterías. Aquí ninguna de nosotras tres es historiadora. Simplemente somos personas creyentes en Jesús que queremos conocer cuál ha sido la historia de la iglesia desde la perspectiva de un historiador. Entonces, nuestros comentarios son nuestras percepciones y ya. Y no tenemos la verdad revelada. Y de las últimas cosas que hemos estado hablando, estamos hablando de los que se conocen como los padres de la fe, que fueron esos precursores de la defensa, de la apologética cristiana, después de los apóstoles, después ya estamos en el siglo segundo, y estamos conociendo cómo enseñaban ellos su defensa, en qué cosas estamos de acuerdo y en qué cosas no estamos de acuerdo. Y lo que me ha llamado la atención de esto es que a veces uno se pone como muy estricto, muy pesado con la interpretación del mensaje de Jesús, y uno dice, pero si no lo dice como lo dijo Jesús, entonces es anatema. O sea, uno a veces se pone así, pesado, y ha sido interesante porque Ireneo lo ha explicado desde su perspectiva de pastor. Él es pastor, fue obispo, entonces él, su forma de acercarse a Dios o su forma de percibir esa relación con Dios fue a través de ese obispado, y esa es su perspectiva como Dios, como pastor. Pero entonces ya vimos a ¿cómo es que se llamaba el otro? Clemente de Alejandría, llegando a los grupos más intelectuales y viendo cómo él en sus propias palabras y de lo que él entendió, pues trataba de llegar a esos grupos y decirles, mire, o sea, ese mundo de las ideas que ustedes conocen, ese bien, eso que ustedes conocen de Platón, pues ya nosotros lo conocíamos de esta forma. Entonces me ha parecido interesante, ya uno no se siente tan mal embarrándola, porque pues de alguna manera el Evangelio va a llegar a la gente salpicado con nuestras propias formas de ser cristianos. Vale, gracias, Pris. Pau, no sé si quieres comentar algo en este punto. Bueno, buenas noches para todos. Bueno, la verdad es que yo sí he estado como muy descrestada con todos los pensamientos de estos padres de la fe, porque pues cuando yo escuchaba hablar de ellos, o sea, no les conocía de lo que ellos estaban hablando, y veía todo como tan perfecto, como que las ideas siempre iban enfocadas en lo mismo. Y uno mira ahora una serie de nosotros creyendo todos en el mismo Jesús, pero entonces otras personas de diferentes formas, de diferentes perspectivas, ¿verdad? Entonces, ahora cuando lo estamos viendo acá, viendo estos padres de la fe que de verdad estuvieron como más cerca, o sea, el siglo primero, segundo, que estuvieron más cerca de lo que había acontecido, de lo que los apóstoles habían dicho, y ver como las diferentes exposiciones que ellos tienen de la fe, yo creo que le enseña a uno también como que a no darse tan duro también y a no mirar a las personas como tan diferentes. Por lo menos este hombre tertuliano, este sí me dejó a mí, pero, o sea, no sé, como tantas emociones que sentí de ese hombre. Entonces,
bueno, esa es como mi conclusión, ver como el perfil de cada uno, ¿verdad? Tan diferente. Y todos tras de la misma fe, creyendo en Jesús. Gracias, Pau. Gracias, Pris. Hay algo bien importante y es que todos estos movimientos surgen por una motivación. A partir del siglo II comienzan a levantarse unos grupos, los gnósticos, los marcionitas, que tienen una visión diferente del grupo grande de cristianos, del grueso de los cristianos. La iglesia comienza a levantar su defensa de la fe. Y estos padres de la iglesia, se llaman padres de la iglesia, o los llaman los padres de la iglesia, estos hombres comienzan a repensar una forma de hacer llegar, de explicar el evangelio a aquellas personas que eventualmente pueden sentirse confundidas, que tienen una idea diferente porque ven en los marcionitas o ven en los gnósticos pensamientos que eventualmente pueden parecerle muy válidos. Por cierto, todos estos comentarios, todas estas tertulias que hemos tenido están en la página, en el canal de YouTube de Buscando a Jesucristo. Hay una lista de reproducción del club de lectura y ahí están todas las conversaciones. Pueden opinar, pueden decir, pueden discutir, pueden dar sus ideas. Vamos entonces a entrar ya a Tertuliano, pero una última acotación. En este espacio nosotros respetamos todas las formas de ser cristiano. Aquí no hay una forma correcta de ser cristiano. Si hay algo que nos ha enseñado la historia, es que hay un solo Señor, un solo Espíritu, un solo Evangelio, pero hay muchas formas de creer. Y hay muchas formas de manifestar y de rendir el culto y de manifestar nuestra fe. Entonces, ya sin más preámbulos, pues entrémosle a Tertuliano, ¿les parece? Pau, porfa, tú quieres, estamos para los que nos están siguiendo con el libro. Si no tienen el libro, no se preocupen, escriban, pídanlo y les enviamos el PDF. Ya estamos en la página 44, vamos a comenzar hablando de Tertuliano de Cartago. Entonces, Pau, ¿tú quieres leer, porfa, el primer párrafo? Comienza tú, comienza tú. Comienzo yo entonces. Hablemos. Todo lo contrario sucede en el caso de Tertuliano. Al parecer, Tertuliano nació en la ciudad africana de Cartago alrededor del año 150, pero fue en Roma cuando contaba unos 40 años que se convirtió al cristianismo. Algún tiempo después regresó a su ciudad natal, donde se dedicó a escribir en defensa de la fe contra los paganos y en defensa de la ortodoxia contra los herejes. Puesto que al parecer era abogado, o al menos había sido adiestrado en la ciencia retórica y en los procedimientos que usaban los abogados, toda su obra lleva el sello de una mente legal. Más arriba, en la página 57, hemos citado su comentario acerca de la sentencia injusta de Trajano. Al leer esas líneas nos viene a la mente la imagen de un abogado que apela a un tribunal superior contra la sentencia injusta de un tribunal inferior. En otro tratado, escrito también contra los paganos y que lleva por título El testimonio del alma, Tertuliano coloca al alma pagana en el banquillo del testigo y tras interrogarla al estilo de un abogado en un juicio, llega a la conclusión de que aún el alma pagana es por naturaleza cristiana y que si persiste en rechazar el cristianismo, ello es por obstinación y ceguedad. Chicos, hola Gordis, Clarita, hola, ¿cómo vas? Estamos en la página 44, ya hablando de Tertuliano de Cartago. ¿Alguien tiene algún comentario acerca de esto? De Tertu.
Me está pasando como a ti con Clemente Alejandría, que sentiste que fue de repente como un flechazo así, Amor a primera vista. como a la primera vista, aunque después ya no te encantó tanto. O sea, No, como sí, que sí, me encanta. Yo hubiese tanto. una pareja complemento. Yo creo que yo podría ser buena pareja con Tertuliano. Ese es como mi perfil. Ay, a mí claro, no me gustó, pero ni cinco, para que el perfil de ella porque ella es abogada. Por eso, Ella cuando él habló ya de la no sentencia termine como injusta, Tertuliano. ajá, de la sentencia injusta contra Jano, que no sé qué, yo, este es el mío, pero vamos a darnos un tiempo para conocernos mejor, pues no quiero estar diciendo algo. No, a mí me gusta, porque es que me está encantando cómo cada uno aborda el tema de la defensa del cristianismo desde una perspectiva diferente. Entonces, esa diversidad me tiene, pero así como me lo estoy gozando demasiado. O sea, uno como pastor, el otro como intelectual, ahora viene uno como abogado y voy a estar ojo pelado así, porque qué interesante, él no te va a hacer una defensa de la fe desde una perspectiva, o sea, desde una perspectiva, él te va a llevar como a qué es lo justo, qué es lo injusto. Eso es lo que me estoy imaginando. ¿Qué es lo justo? ¿Qué es lo injusto? Te voy a decir qué es lo que piensas tú de la fe, pero te lo voy a decir yo desde la óptica de lo que se está haciendo con nosotros en estas persecuciones es completamente, no tiene bases, no tiene por... Entonces, eso me llama la atención porque al menos yo nunca me he acercado a ningún pensador y nunca yo he intentado hacer una defensa de mi fe desde la construcción de mi profesión, que es el derecho. Entonces, ya verlo a uno, a este haciéndolo, yo digo, wow, o sea, qué interesante. Ok, gracias, Pris. Pau, ¿querías comentar algo aquí? Abriendo micrófono, China. ¿No? Bueno, hay varios puntos que a mí me encantan. Primero, vamos a ubicarnos. Año 150 después de Cristo. ¿Ok? Estamos apenas en el 150. Ya han ocurrido muchas cosas. Sigue la persecución contra los cristianos. No podemos olvidarnos que ya antes habíamos visto el martirio y el siglo segundo fue una época de mucha persecución. Me gusta que Tertuliano se convierta a los 40 años, ya estaba madurito. O sea, no es me gustan esas conversiones de la gente madura porque yo me convertí o empecé a creer a los 42, entonces casi 43, ya uno va como viendo la cosa y se ve bien interesante. Entonces, aquí hay un tema que él se dedicó a escribir en defensa de la fe contra los paganos y en defensa de la ortodoxia contra los herejes. Entonces, él tiene como dos públicos objetivos. Unos, paganos. Otros, herejes. Y él se dedica a eso, a escribir. A mí me llama poderosamente la atención porque si uno piensa en la gran comisión que Jesús dio a sus discípulos en Mateo 28, vayan y prediquen este evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, uno eventualmente podría pensar, oiga, Tertuliano, deje de escribir y póngase a predicar. Pero de una manera, yo percibo, esa fue su forma de predicar, esa fue su forma de hacer la obra. Él no estaba haciendo lo que le provocó y punto. O sea, él estaba usando sus capacidades para hacer esa comisión. Y como cristiano a mí me parece muy importante esto. Aparte de eso, pues el tipo no se sabe si era abogado o estaba instruido eso o veía, no sé, la ley y el orden y sabía Ay, algo. era viajero del tiempo y entonces veía la vaina y se devolvía. Entonces, pero usó los conocimientos que tenía para, o sea, yo siento que tal era la urgencia de la iglesia en ese momento,
cuando se están levantando los herejes diciendo, oigan, no, es que el Evangelio no se lo reveló a todo el mundo, era nada más un grupito. Y el otro loco diciendo, no, 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 pero es que el Antiguo Testamento no sirvió, pero es que para nada. Entonces hay una urgencia de la iglesia para defender, para que se entendiera, oiga, esto es lo que está bien, esto es lo que está mal. Priscila, cuéntanos, ¿qué querés decirnos? Hola, Yorma, buenas Hola, noches. Yorma. Bienvenida de vuelta. Hola, ¿cómo están? Todo Chévere. bien. Felices Oye, de verte. Página 44. Página Tertuliano 40. de Cartago. pinté a Adriana por ella hoy. Apenas me voy a enterar hoy que estamos leyendo para saber que me desatraso. Hoy les voy a Historia del escuchar. cristianismo. ¿Qué iba a Yorma, decir? pero hoy te va a gustar porque estamos viendo los padres de la fe y cada uno De la ha iglesia. escrito, los padres de la iglesia, sí, que Abraham. Bueno, los padres de la iglesia, y entonces ya vimos Ireneo, ya vimos Clemente de Alejandría, y empezamos hoy a hablar de Tertuliano, apenas estamos empezando, e imagínate que el tipo escribió desde la perspectiva legal porque al parecer era abogado. Entonces, ese es el nuestro. Yorma también es colega. No, Yo no, soy soy la abogada. administradora, acuérdate. Ah, Sí, Tú eres la única abogada. Yo soy administradora de empresas. sí. ¿y por qué ella habla como abogada? No entiendo. Tiene pura cara de Porque abogada. así soy yo. Bueno, ¿qué ibas a Porque soy decir, una Priscila? abogada Vamos a muy optimizar cuidada. el tiempo, por favor. Bueno, Bueno, ya, perdón. ahorita me regalan al final un minutico para contarles algo del otro tema que venimos manejando. Perfecto. Listo. Que a mí me gusta mucho, o sea, que lo que tú decías es la urgencia de llegar a diferentes sectores, pero Tertuliano, a mi parecer, está haciendo algo muy parecido que hizo el discípulo Lucas. Lucas era médico, sabía documentar bien las cosas. En ese momento no todo el mundo tenía acceso a papel y a lápiz, no todo el mundo tenía un método para escribir. Lucas tenía método porque era científico, era médico, entonces escribió desde el principio todas las cosas en orden y fue y las investigó testigo por testigo, no sé qué, y las escribió. Entonces me imagino el cerebro de Lucas, cuando yo leo el Evangelio de Lucas, me estoy pensando en una persona metódica, ordenada, que comprobó, que chequeó, quisquilloso. Entonces yo me imagino que Tertuliano, si tiene esa mente legal, entonces me imagino a una persona que piensa doble, que está viendo dónde encuentra como la caída del otro y te lo argumenta, ¿no? Usted, o sea, me imagino ese juego de retórica, entonces me encanta porque cada uno desde su visión, desde sus herramientas, desde lo que ellos tenían, están dando fe sí, están dando testimonio de su fe. Y a veces uno separa las cosas, a veces uno dice, yo estudié arquitectura, entonces yo cómo puedo, o sea, ¿cómo puedo yo mezclar mi profesión con mi fe? O no mezclar, o sea, vivir mi fe ejerciendo mi profesión en mi área de trabajo, lo que sea, como. Pero entonces vemos aquí varios ejemplos de personas que desde lo que tenían, desde sus oficios, dieron testimonio de su fe, de sus creencias. Vale, gracias, Pris. ¿Alguien quiere comentar algo más? ¿Alguien? No, nadie. Ok. Aquí yo quiero ya empezar como a despellejar un poco el trabajo de Tertuliano, visto desde una perspectiva de casi 2000 años después. Viendo a Tertuliano llega en la obra El testimonio del alma, Tertuliano coloca al alma pagana en el banquillo del testigo. Genial, me encanta. Y tras interrogarla al estilo de un abogado en un juicio, ¡oh, me encanta! Llega a la conclusión de que aún el alma pagana es por naturaleza cristiana. Tertu, ¿cómo llegaste a eso? Tendríamos que leer el testimonio de un alma para entender cómo Tertuliano llega a esa conclusión. Pues aquí, este es un punto bien importante. Nosotros estamos leyendo la historia del cristianismo por Justo González
Y Justo González nos está presentando las obras de los padres de la iglesia. Esto no es un curso de patrística, ni tampoco es una clase de historia, simplemente estamos viendo algunos esbozos de las obras de los padres de la iglesia. Pero después nosotros veremos si profundizamos o no en estas obras, porque es bien, para mí es confrontante esa idea de que aún el alma pagana es cristiana. ¿Qué significa eso? Yo empiezo a buscar automáticamente dentro de la Biblia, ¿dónde puedo concluir yo eso? ¿Dónde puedo refutarlo? Me parece que es un ejercicio bien interesante. Y él dice, Justo González, que él llega a la conclusión que si el alma pagana persiste en rechazar el cristianismo, ello es por obstinación y ceguedad. Entonces, otra vez, son elementos que a mí me parece interesante pensarlos, y esto es un ejercicio ya individual. Nosotros podemos tomar la decisión de pensar, de debatir, de buscar, de profundizar más, y los invitamos a que también hagan ese ejercicio. No sé si alguien quiere comentar algo de este punto o seguimos avanzando. ¿No, Pis? Clarita, ¿tienes el libro allí? Porfis, ¿puedes leer el siguiente párrafo? Sí lo tengo, pero no sé en qué párrafo iba. Y no sé si mi página 44 sea su 44. Hola, Cris, bienvenido. Si la página 44, el segundo párrafo dice Tertuliano de Cartago, perdón, y es lo que acabamos de leer. Luego empieza diciendo, sin embargo, la obra en que de verdad puede verse... No, no estoy, ¿No no, lo tienes? mi ¿Quién página lo no dice tiene? eso. ¿Quién lo tiene? Gracias, Yorma. Sin embargo, la obra en que de veras puede verse el espíritu legal de Tertuliano en su prescripción contra los herejes, ¿sí? Sin embargo, la obra en que de veras puede verse el espíritu legal de Tertuliano en su prescripción contra los herejes, en el lenguaje legal de la Es su época, prescripción. en el lenguaje legal de la época, el término prescripción tenía al menos dos sentidos. En primer lugar, una prescripción era un argumento legal que se presentaba antes del caso mismo, para demostrar que el juicio no tenía lugar. Si aún antes de comenzar a debatir lo que se pleiteaba, una de las partes podía probar que la otra no tenía derecho a presentar demanda, o que la demanda no estaba en regla, o que el tribunal no tenía jurisdicción, se cancelaba el juicio. El otro sentido de la palabra prescripción aparecía por lo general en la frase prescripción de largo tiempo. Lo que esto quería decir era que si alguien había estado en posesión de una propiedad o de un derecho por cierto tiempo y nadie se lo había disputado, esa persona quedaba en posesión legal de la propiedad o del derecho en cuestión, aunque apareciese después quien se lo disputara. Sigue leyendo, Jorma, el siguiente. Tertuliano utiliza el término en ambos sentidos, como si se tratara de un pleito entre la Iglesia ortodoxa y los herejes. Su propósito es demostrar, no sencillamente que los herejes no tienen razón o que están equivocados, sino aún más, que ni siquiera tienen derecho a entrar en discusión con los ortodoxos. En efecto, las escrituras son propiedad de la Iglesia. Gracias, Jorma. ¿Algún comentario en este punto, Jorma? ¿O alguien más? ¿Alguien quiere decir algo en este punto? Para mí fue muy difícil entender todos esos términos de los cuales estaba hablando este abogado. Me imagino que para los abogados debe ser muy fácil. Pero sí me sonó mucho el último párrafo donde él habla acerca de que las escrituras son propiedad de la iglesia. Entonces, yo no, o sea, no me alcanzo a imaginar desde qué perspectiva está pensando él esto. Bueno, entendemos que en ese tiempo
no se tenía acceso, ¿verdad? Como lo tenemos nosotros hoy en día de tener una Biblia para leer, para estudiar las escrituras. De pronto para ellos era un poco más difícil, pero no, lo que no pude lograr aceptar fue esa postura de él de decir que no, los paganos, ¿cómo van a estar discutiendo, cómo van a estar alegando sobre algo que no conocen? Además de eso, que ellos ni siquiera tienen, o sea, son propietarios, o sea, las escrituras le pertenecen a la iglesia, que ellos ni siquiera tienen por qué estar discutiendo acerca de algo que ni siquiera les corresponde, es lo que logré entender, pero o sea, que como que no me gustó esa postura de él decir que la escritura le pertenece solamente a la iglesia. Por eso Gracias, Pau. No sé si antes de darle la palabra a Priscila, leemos el siguiente párrafo como para redondear más la idea, ¿sí? ¿Quieres leer, Pau? dice, durante varias generaciones la iglesia las ha utilizado sin que nadie se las dispute, aunque cuando no fuera originalmente su propiedad, ya de hecho lo son. ¿Ya? ¿Sigo? Sí. Por tanto, los herejes no tienen derecho alguno a utilizarlas. Los herejes han llegado a última hora y pretenden cambiar lo que por su origen y por prescripción de largo tiempo pertenece a la iglesia. Que las escrituras son propiedad de la iglesia puede mostrarse fácilmente con solo mirar a las iglesias apostólicas, donde esas escrituras han sido leídas e interpretadas de igual manera desde los tiempos de los apóstoles. ¿Sigo? Sí. Bueno, Roma, por ejemplo, puede mostrar una línea ininterrumpida de obispos que se remonta hasta los apóstoles Pedro y Pablo. Y lo mismo puede decirse de Antioquía y de varias otras iglesias. Todas estas iglesias apostólicas concuerdan en su uso e interpretación de las escrituras, según han venido haciéndolo desde sus principios. Además, por sus propios orígenes, los escritos de los apóstoles son propiedad de esas iglesias, pues fue a ellas que los apóstoles se los legaron. Todo esto quiere decir que si las escrituras son propiedad de la iglesia, los herejes no tienen derecho a discutir con los ortodoxos sobre las bases de las escrituras. Aquí parece la prescripción en el otro sentido. Si los herejes no tienen derecho a interpretar las escrituras, toda discusión con ellos acerca de esa interpretación está de más. La iglesia, dueña de las escrituras, es la única que tiene derecho a utilizarlas y emplearlas. Ok, gracias, Pau. Entonces, para cerrar tu idea con base en lo que acabas de leer. Ellos, Tertuliano está aplicando una de sus defensas, que es la prescripción, ¿cierto? Que habla que un documento, no sé si lo sé explicar, es que tú presentas como que una prueba antes de que algo vaya a pasar, entonces ya eso te garantiza o te da como la evidencia de algo, es lo que logro entender. Entonces, acá lo que yo estoy entendiendo es que ellos les están diciendo a los herejes que no, ellos no pueden porque ya las escrituras pertenecen a las iglesias, entonces, ¿cómo van a discutir de algo que no conocen o no saben? Ok, gracias, Pau. ¿Sigo silenciada? No. Ahora, Pris, ¿qué querés comentarnos? Bueno, a mí me llama la atención, más allá de que esté de acuerdo o no con el razonamiento de Tertuliano. O sea, el hecho de que algo te pertenezca no quiere decir que el otro, que te pertenezca por prescripción, no quiere decir que el otro no pueda opinar. Pero también hay que pensar, o sea, siglo segundo, yo no sé qué tan abiertos eran los debates o cuáles eran las reglas y las costumbres sociales acerca de los debates. Como que, o sea, usted no venga a opinar en lo que no sabe, como le dicen los papás a los niñitos. O sea, cállese la boca, escuche primero y después opine. Un poco siento a Tertuliano así, pero hablando con palabras más sofisticadas y palabras del derecho. No sé cómo eran los usos y costumbres. Es como si un griego le dijera a Clemente de Alejandría: cállese la boca y usted no venga a opinar sobre la filosofía de Platón aquí en Alejandría, si usted viene de otro lado. Fuchi, fuchi. O sea, algo así, ¿no? Siento que es un poco cerrado, que se aleja de lo que realmente
quiere o el propósito del evangelio, porque el propósito del evangelio es vayan y compartan las noticias con todo el mundo, sepa o no sepa. Claro, este está hablando a los herejes. Entonces, yo lo que quisiera entender es quiénes son esos herejes o a qué le llama él herejes de la fe. Gnósticos y marcionistas. Exacto, eso es lo que yo me estoy imaginando. Entonces, es una crítica fuerte, les está diciendo ustedes porque están hablando de lo que no saben. Y cuando yo recuerdo más o menos de lo que hablamos de, por ejemplo, de Marción, que agarró y dijo, y que Jesús es otro, y entonces, y Jehová es otro, o sea, hizo una mezcolanza, yo digo como, oye, o sea, Tertuliano tiene alguna razón en decir ¿por qué estás hablando de lo que no sabes con tanta convicción y propiedad como si supieras? O sea, pregunto, o sea, primero apréndete bien la vaina y después hablas, cállate la boca. Entonces, de alguna manera siento que la defensa es necesaria en esa época de tanta incertidumbre, pero la forma en que lo hace también puede alejar a gente que dice, entonces si yo no sé, pues me alejo, me aparto, y entonces se desvirtúa el propósito del evangelio que es compártelo con todos. Eso es lo que siento. Sí, complicado el punto. Me hiciste recordar a un amigo que una vez dice delante de otros amigos con toda propiedad. Además que el tipo es un duro, no es ningún bobo, o sea, es un duro y es bien escuchado. Por algo lo apodábamos Homero. Y llega y dice, tía, es que Cristo viene de Krishna. Cristo, Krishna. Y todos así como que... Ah, negro, te voy a cachetear si tú vuelves a decir eso. Entonces me tocó explicarles que Cristo es la palabra griega que traduce Mesías y yo, ok. Pero ¿cómo una persona puede decir, como Marción, como mi amigo, puede decir las cosas con tal propiedad que logra desviar a un grupo a quien capta la atención y los otros así como se quedan como los marcianitos de Toy Story? Nos ha salvado, estamos agradecidos. Entonces, complicado la postura, siglo segundo, año 150. ¿Qué dice Cristian? Bueno, comprendo a Tertuliano por su contexto histórico y hay un libro que complementa esa realidad. Hubo una obra escrita que se llamaba Adversus Omnes Heresis, donde se habla que en Cartago había alrededor de 30 herejes actuando al mismo tiempo. Entonces es en ese contexto que uno puede comprender a Tertuliano. No, las escrituras son nuestras, ustedes no tienen derecho ni siquiera a tocarlas, a interpretarlas, porque todo lo que toquen, todo lo que interpreten va a ser herejía. Se van a desviar de la fe, van a sacar gente de nuestra congregación, van a hacer daño. Entonces creo que por ahí va el celo cristiano de Tertuliano, su mal humor, a causa de la desbordante ola de herejía que estaba actuando en todo el siglo segundo. Uno tiene que ponerse los zapatos de este gran padre de la iglesia para poder comprender esa rabieta, por así decirlo. No, las escrituras son de la iglesia, ustedes no tienen derecho. Creo que por ahí va el asunto. Ok, gracias, Cris. Es muy importante ese punto. Es que nosotros estamos discutiendo algo que pasó en un escenario absolutamente diferente al que estamos ahora. Sin embargo, ese mismo precepto de Tertuliano sigue aplicándose hoy día. De hecho, ya vamos a leerlo, ya vamos a ver, es una cosa complicada, porque yo naturalmente, a mí me pasa lo mismo que Pau, yo ¿qué no puedo discutir? ¿Qué le pasa a Tertuliano? Atrevido. Yo hablo lo que se me da la gana, yo sí toda placera. Así como vendedora de papas en una plaza, ¿qué le pasa? Yo digo lo que a mí se me da la gana. Pero aquí estamos en un contexto diferente. Lo que ocurrió,
lamentablemente, es que esas palabras de Tertuliano, por muy padre de la iglesia que sea, pues esas palabras fueron usadas para hacer mucho daño después a la iglesia. No sé si alguien quiere comentar algo más en este punto. Seguimos leyendo. Seguimos leyendo. Cris, ¿quieres leer el siguiente párrafo, porfis? Sí, y antes quisiera decir que en cierto sentido Tertuliano tiene razón. Creo que las escrituras sí le pertenecen a la verdadera iglesia, porque es para nosotros. Pensemos algo, ya que tocaste ese punto. ¿Qué significa que las escrituras le pertenezcan a la iglesia? ¿Qué entendemos nosotros por eso? Recibimos la responsabilidad de tenerlas, de interpretarlas, de usarlas como nuestra regla de fe y práctica. No obstante, si nos apartamos de ellas, ya no nos pertenecen. Y el que sea fiel a ellas, les van a pertenecer. Creo que no es algo permanente en caso de caer en herejías. Qué complicado, porque ¿qué significa que las escrituras le pertenezcan a alguien, a una institución o a un grupo de gente? ¿Y qué implicaciones tiene esto? Porque creo que ese sentido de pertenencia puede haberse tergiversado a lo largo de la historia. Entonces, ¿qué dice Priscila? Yo siento que él lo está diciendo en un sentido, como lo dice, o sea, prescripción. Nosotros, no tanto como que nos pertenece y el resto no puede tocar el libro, etcétera, sino como remítase a la fuente, o sea, a los primeros que la tuvieron, remítase a los que saben qué se escribió allí para entender la interpretación. Porque él está aquí hablando contra los herejes, contra los que están interpretando lo que les da la gana y diciendo locuras. Entonces, yo siento que más que el libro como tal, o sea, que la taza, él está hablando desde el derecho a la interpretación es lo que le pertenece. O sea, como que la autoridad aquí, los que tienen derecho a saber cómo se entiende esto, o sea, somos nosotros. Ustedes están inventando cosas, no tanto el libro, no tanto los manuscritos, o sea, el rollo. No, esos rollos son nuestros y no, yo no lo veo como eso. Yo lo que estoy entendiendo es, si usted quiere entender una sentencia de la Corte Constitucional, pregúntele a los magistrados de la Corte Constitucional que elaboraron la sentencia. Ellos tienen el derecho, o sea, ¿quiénes interpretan la Constitución? Ya estoy hablando como abogada, pues es mi percepción. ¿Quiénes interpretan la Constitución? El juez natural, los magistrados de la Corte Constitucional. Entonces, si usted quiere saber sobre derecho constitucional, pregúntale a los juristas constitucionales, no se ponga a preguntarle a otra gente. Es esa palabra la que tiene peso, es esa palabra la que pone la regla. Yo lo veo así, y si es de esa forma como él lo está diciendo, creo que tiene toda la razón. O sea, si tú le vas a decir a alguien, no sé, o sea, cada quien a su oficio. Si tú quieres saber cómo se hacen las arepas, bueno, habla con los venezolanos, los colombianos, los que saben hacer arepas. No le pregunte por allá a un escocés, a un irlandés que no sabe nada de eso. O sea, vaya con el juez natural, con el intérprete, con el que lo sabe hacer. Entonces, como lo dijo Cristian, entonces, ¿a quién le pertenecen las escrituras? A la iglesia. Claro, en eso sí estoy de acuerdo también. Cristian dice que sabe preparar arepas, pero usted no sabe preparar una reina pepiada. Nadie. Entonces, esto es bien importante entenderlo. Y aunque parezca redundante, yo creo que es muy importante aclarar algo. ¿Qué es la iglesia? Porque para nosotros puede resultar algo obvio saber qué es la iglesia. Pero Cristian asomó una idea muy importante. En el momento en que usted se aparta de la escritura, usted dejó de ser propietario o de tener derechos sobre las escrituras. ¿Quién es la iglesia? No sé si alguien quiere hablar aquí. Si no, yo me encadeno. Ustedes saben que sí es. ¿Quién quiere decir algo? ¿Quién dijo yo? Dale, Jordan.
Que estoy muy de acuerdo con lo que dice Cristian y Pris, y pues digamos ya con ese análisis, yo también lo asumo así, que los dueños de las escrituras es la iglesia, y la iglesia somos los que seguimos a Jesucristo, los que seguimos esa ley y esa palabra, ese verbo. Entonces, estoy de acuerdo que sí nos pertenece a todos en esa época, en la época de Cristo, en la época en el siglo primero, dos y a la fecha nos siguen perteneciendo a los que somos, hacemos iglesia y somos parte del cuerpo de Cristo como iglesia. Gracias, Yorma. Es bien importante entender esto porque no significa que las escrituras o el derecho a la interpretación de las escrituras le pertenezca a un grupo, a una organización, a una denominación, a una doctrina. No es un tema institucional. Es, como dice en el libro de Apocalipsis, a todos los que guardan el testimonio de Jesucristo. Esa es la iglesia. Entonces, seguimos. Dale, Cris, te toca a ti los dos siguientes párrafos. Desde donde dice durante varias generaciones, ¿verdad? Desde donde dice este argumento contra los herejes. Este argumento, ya, correcto. Este argumento contra los herejes, utilizado por primera vez por Tertuliano, ha sido empleado repetidamente en ocasiones posteriores contra toda clase de disidentes. Por cierto, fue uno de los principales argumentos utilizados por los católicos contra los protestantes a partir del siglo XVI. En el caso de Tertuliano, sin embargo, debemos notar que la razón última por la que la Iglesia tiene derecho a las Escrituras es que puede mostrar una uniformidad, no solo de sucesión formal, sino también de doctrina, a través de todas las generaciones a partir de los apóstoles. Esto era precisamente lo que se discutía en el siglo XVI, pues los protestantes decían que la Iglesia Católica se había apartado de su propia doctrina inicial. ¿Continúo? No sé, ¿quieres comentar algo en este punto o seguimos? O unimos los dos párrafos. Creo que eso concuerda con lo que decíamos. La Iglesia Católica se había apartado. Entonces, ese texto de Apocalipsis que usted nombró hace un ratito, los que guardan el testimonio de Jesucristo, o sea, los que guardan, los que se mantienen fieles al fundamento apostólico y profético que son las Sagradas Escrituras. Vale, gracias, Cris. ¿Alguien quiere comentar algo en este punto? Sí. Háblame. Que siento que, o sea, tendría que leerme el texto de Tertuliano para ver qué es lo que está diciendo él, pero entonces distorsionar luego el argumento de él, decir, es que nosotros somos los institucionales, de nosotros proviene la interpretación correcta, entonces el cuerpo se empieza a dividir y ya empiezan unos a sentirse con más autoridad que los otros, porque siempre los hombres tenemos que pervertirlo todo lo que tocamos. Entonces ya empezaron unos a decir, es que nosotros tenemos más autoridad que ustedes, no es que ustedes se apartaron, no es que el otro, o sea, y ahí ya pienso que perdió sentido un poco, o que agarraron el argumento de Tertuliano como para indilgarse la razón, pero sin razón. ¿Sí? Las razones o sin razones de este acontecimiento del siglo XVI, vamos a pararlas aquí porque nos falta artículo para llegar al siglo XVI, vamos para el siglo II. Sin embargo, fue un argumento empleado por una parte de la iglesia, pero Priscila asumió una realidad. Hay grupos que se sienten con más derecho que otros de interpretar la escritura. Es más, hay grupos que sienten que son los que tienen la interpretación correcta, la verdadera gnosis. Entonces, complicado el tema porque en el siglo II, tuvo una razón de ser perfectamente válida, plausible, pero ya en este momento, ¿hasta qué punto sigue siendo adecuado
o ahora se ha vuelto nocivo utilizar un argumento como el de Tertuliano? No sé si alguien quiere comentar algo aquí o seguimos. Pris, ¿sigues con el siguiente, perdón, lees el siguiente párrafo, porfis? Sí. Pero el espíritu legalista de Tertuliano va mucho más allá de estos argumentos. En efecto, Tertuliano piensa que la promesa bíblica en el sentido de que quien busca ha de hallar, quiere decir que una vez que uno ha encontrado la fe cristiana, toda búsqueda ha de cesar. Para el cristiano, entonces, toda búsqueda es una falta de fe. Has de buscar hasta que encuentres, y una vez que lo has encontrado, has de creer. A partir de entonces, todo lo que tienes que hacer es guardar lo que has creído. Y además, has de creer que nada más hay que haya de ser creído, ni nada más que haya de buscarse. Ok, comentarios en este punto. Yo quiero decir una cosa porque este párrafo es complejo y el siguiente párrafo explica a este. Dice, Dale. esto quiere decir, entonces me Bien. parece que mejor en combo. Dale. Dice, esto quiere decir que basta con la regla de fe de la iglesia y que toda otra búsqueda es peligrosa. Naturalmente, Tertuliano sí permite que los cristianos traten de aprender más acerca de esa regla de fe, pero todo lo que se salga de ella o todo lo que venga de otras fuentes ha de rechazarse. Esto es particularmente cierto de la filosofía pagana, ante la cual Tertuliano toma una posición radicalmente opuesta a la de Clemente. Más arriba hemos citado sus palabras contrastando Atenas con Jerusalén. La misma actitud prevalece en su opinión acerca de la dialéctica, es decir, del método de la filosofía. Miserable Aristóteles, quien les ha dado la dialéctica, les dio el arte de construir para derribar, un arte de sentencias resbalosas y de argumentos crudos, que sirve para rechazarlo todo y que en fin de cuentas no trata de nada. Comentarios. ¿Algo que decir aquí? ¿Qué les parece ese argumento de Tertuliano? ¿Qué dice Cris? Bueno, quisiera complementar, si usted me permite, en el punto de regla de fe de la Iglesia. Creo que es muy importante para una correcta interpretación bíblica tomar en cuenta lo que dijo la Iglesia históricamente. Hoy en día hay muchos grupos restauracionistas que dicen que son la Iglesia en los últimos tiempos y se saltan acrobáticamente toda la historia para atrás. No reconocen nada. Entonces creo, siguiendo las recomendaciones, por ejemplo, de Arch Sproul, que en cuanto a regla de fe, es bueno, siempre subordinando a las escrituras, interpretar las mismas como una guía, por supuesto no encima, sino como guía, las confesiones de la iglesia. Perdóname, Cris, se te cortó. ¿Interpretar las mismas cómo? Interpretar las escrituras no como superiores, sino como guía, los credos y confesiones históricas. La confesión de fe, por ejemplo, bautista, la confesión de fe de Westminster, o las más antiguas, el credo apostólico, el credo de Atanasio, el credo de Calcedonia, para comprender y entender qué dijo la iglesia en tal época, en tales Ok, Cris, circunstancias. pero ya va, perdón, es que me perdí, me quedé así como que, pero aterrízame en el párrafo que leyó Priscila, Cris. Es que me tomé de ese punto, dice regla de fe de la iglesia, a eso me refería, por eso quise complementar. Ok. Pero ¿cuál es la regla de fe de la iglesia? Porque yo ahí quedé perdida. Regla de fe de la iglesia, eso, a que la iglesia tiene una línea histórica, ha hecho sus aportes, hay credos en los cuales, o en casi todos los cristianos han concordado, y ¿cómo es la palabra? El concuerdo general para todos los protestantes, para todos los evangélicos, que al menos los primeros 7 concilios ecuménicos y sus resoluciones son válidos. Te voy a ahorcar, loco. Te voy a ahorcar porque estamos en el 150.
No me vengas a hablar de los 7 concilios, No, Cristo. no, estoy hablando de regla de fe para Pero ¿qué te parece a ti esta postura de Tertuliano? me parece bien porque debe haber una regla de fe, debe haber una línea histórica, debe haber un trazado, no hay doctrinas sueltas que anden volando por el aire, sino que hay un corpus doctrinal claro, más allá de interpretaciones mínimas, pero hay un centro y en el que han Ok. concordado todos los cristianos. Entonces, ¿tú estás de acuerdo con la postura de Tertuliano? Sí, estoy de acuerdo. Vale. Debe haber una regla de fe. Ok, gracias, Cris. ¿Qué dice Priscila? Bueno, yo quedé un poquito confundida, la verdad, porque yo siento que la regla de fe sí tiene que ver con lo que acaba de explicar Chris, pero él habla aquí de esa búsqueda. Entonces, él dice que una vez que ya uno encontró la fe cristiana, pues ya para qué vas a seguir buscando. Ujú. Eh, a mí me pasó lo contrario, o sea, yo encontré la fe cristiana y yo me puse a buscar en el resto de las religiones del mundo para darme cuenta finalmente que me quedaba con la fe cristiana después de haber hecho toda la comparación y decir, o sea, él lo ve como una herejía, yo lo vi como esta es la reafirmación de que lo que yo estoy creyendo es lo que me da todo el arsenal de pruebas que yo necesito para tener una fe ciertísima. Entonces, si yo me hubiese quedado con lo que dijo Tertuliano, de que sería entonces yo una, ¿cómo le pone aquí? Él pone como una, yo no sé qué es lo que puso, un hereje también. Yo sería un No, no, hereje. no. Dice que toda búsqueda, después de haber creído, toda búsqueda para el cristiano es falta de fe. Exacto, entonces yo tendría una falta de fe. Pues sí, también, pues sería una falta de fe porque si estoy buscando, claro, pero yo no sé, yo sentí así como, pero ya va, o sea, déjame primero, déjame primero entender que lo que yo estoy creyendo o lo que yo pensaba que creía, realmente tengo las pruebas, todo para poder creerlo. Y yo me imagino además en esa época en donde había, bueno, en Roma, donde estaban el Imperio Romano acobijando a cantidad, estaban las creencias, ¿cómo es que? Las místicas, bueno, las místicas, los paganos, los, Histérica. ajá, mistéricas. Entonces yo digo como que tú, tú le vas a decir a esa gente, deje de buscar lo que no se le obviamente estoy diciéndolo, no lo, pero para mí esa búsqueda fue importante, o sea, a mí buscar en todo me hizo agarrarme más de lo que yo había encontrado y decir, mira, sí, él de alguna manera también tiene razón, o sea, le encuentro un poquito de incomodidad, pero es mi caso personal. Pero ese tema de la regla de fe, de que cualquier otra búsqueda es peligrosa, peligrosa, ¿por qué? Dice, o sea, ¿por qué cualquier otra búsqueda sería peligrosa? O sea, si tú estás, por ejemplo, yo hice esa búsqueda y yo la hice con mi esposo. Mi esposo era ateo, él necesitaba encontrar en esa diversidad las razones para poder creer en Jesucristo y para mí no fue peligroso hablar de todas las demás creencias. Ya en un punto yo decía, al contrario, eso me enriquece el debate y todavía más voy a creer. Entonces, ¿por qué es peligroso? No sé. Ok, ¿alguien quiere comentar algo más en este punto? A mí me parece interesante algo. Tertuliano tenía 40 años cuando empezó a estar. Cuando se convirtió al cristianismo, 40 años, en 40 años todo el recorrido, pero altísimo. Creo que es diferente, no sé, Clarita, por ejemplo, yo creo que tú eres cristiana de chiquita, ¿no? Entonces, Sí. diferente a esa búsqueda versus la búsqueda de un tipo de 40 años que encontró en la fe cristiana el reposo. Entonces, me parece interesante el punto, sí, ya uno, la cuestión es que realmente, si cuando llegaste realmente creíste o no creíste, porque definitivamente, y es mi caso personal, y aquí es bonito que nosotros podamos
confrontar nuestra experiencia en la iglesia, en la vida de fe, con lo que están diciendo estos hombres que estudiaron y que conocen la iglesia desde muy chiquitas, muy chiquita la iglesia, muy bebecita, así como María Isabel. Y entonces aquí vemos un tipo que nos dice, no busque más. Ya la encontró, ¿para qué va a seguir buscando? Y en cierto sentido yo estoy de acuerdo con él. En cierto sentido, porque ya yo después que encontré ese reposo en el Evangelio, en Jesús, pues ya yo no quiero ir para ninguna otra parte. Sin embargo, si a mí una persona que no cree, que me pasó en varias ocasiones, me plantea algo que está fuera de la doctrina, por ejemplo, yo tengo un amigo a quien quiero mucho que me decía que el Evangelio de Lucas no lo escribió un tipo llamado Lucas, y el Evangelio de Mateo lo escribió un tipo llamado Mateo, es la escuela mateana, es la escuela lucana. Entonces, listo, me dijo, míralo desde esa perspectiva. El hecho de yo explorar esa perspectiva no debería a mí alejarme de la fe. Simplemente analizando la perspectiva que él me estaba planteando, yo dije, esto no tiene sentido. No tiene sentido que tú me hables de escuelas cuando los evangelios tienen esta y esta estructura. Entonces, no me parece malo escuchar e incluso indagar en esas propuestas que otras personas de otras creencias puedan hacernos. Que alguien venga y me diga, no, es que Alá es el mismo Jehová. ¿Ves? Vamos a revisarlo. Yo siento que yo no tendría ningún problema en explorar otras opciones, porque yo creo que yo tengo una fe ciertísima. Y si no la tengo, pues mejor que me empiece a dar cuenta desde ya, ¿no? Lamentablemente se nos acabó el tiempo, son las 8 de la noche. Quedamos en un tema interesante. Tertuliano es un tipo polémico, pero cuando nosotros lo miramos desde la perspectiva histórica y desde lo que estaba pasando en la iglesia, pues definitivamente nos cambia la visión. Pero los invitamos a que el próximo lunes nos vuelvan a acompañar aquí. Gracias por estar aquí, Clarita, Cristian, Yormari, Pau, Priscila y María Isabel. Gracias por estar aquí. Seguimos discutiendo hasta la próxima semana porque se sigue poniendo bueno. Cada vez va a estar más bueno esta historia. Les mando un abrazo gigante. Que el Señor los bendiga. Chao.